Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Es una noche fresca. Damos gracias a Dios por esa bendición. Agradecemos a la hermana Olga Lidia, a la hermana Sayan Yamilet, quienes nos apoyen con esta transmisión, pero principalmente, ¿verdad? Damos gracias a Dios por su misericordia. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, suplicamos tu presencia, Señor, imploramos que tu gracia, tu poder se manifieste, Señor, en las vidas, que aquellos que oyen esta palabra sean edificados, sean consolados, sean exhortados, y que hoy, Señor, tu palabra haga lo que tiene que hacer, que no vuelva vacía, sino que, Señor, tu Espíritu Santo redarguya, convenza, que haga, Señor, conforme a tu voluntad. Muchas gracias. Heme aquí, Señor. Usa mi vida. Te agradezco por este privilegio. Amén. Amén. Hermanos, hemos estado hablando durante esta semana, sábado, domingo, ayer lunes, hoy martes, estamos pues avanzando con el tema del tabernáculo de Moisés, con el propósito de enseñar, pues que usted conozca los simbolismos, los significados, las figuras que hay en el tabernáculo de Moisés. Dice la Biblia que Dios le dio instrucciones a Moisés para construir el tabernáculo y el orden en que tenían que ser hechos y colocados los artículos que contenía. Primero era el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del testimonio, después el lugar santo, y terminaba en el atrio, en la puerta de entrada. Entonces el tabernáculo, la palabra tabernáculo también se decía o se traduce como tienda, morada, tienda de reunión, tabernáculo del testimonio, santuario, casa de Jehová, templo de Jehová. En este lugar, en ese tabernáculo, había por lo menos 7 artículos. Claro que habían puertas y habían columnas también. La puerta, el altar del holocausto, la fuente de bronce, la mesa de los panes, el candelero de oro, el altar del incienso y el arca del pacto. Entonces, cada uno de ellos tiene su significado y su propósito, y tenía también, era figura de algo. Y todo apunta pues hacia el Padre, hacia el Hijo, hacia el Espíritu Santo, hacia el Altísimo. Los artículos que habían en el atrio eran la puerta del atrio, que era la única entrada al tabernáculo. No se podía entrar por otra parte, y eso implica o significa que Jesucristo es la única puerta. Yo soy el camino, dijo, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie puede entrar a su presencia sino por mí, dijo. Se encuentran luego las 4 columnas de la puerta, que representan 4 ministerios importantes, ¿verdad? Para el conocimiento de la salvación en el ser humano. El altar de bronce, la fuente de bronce o el lavacro. Estos 4 artículos ya los vimos. Luego entramos al lugar santo. La puerta del lugar santo y las 5 columnas que representan, ¿verdad? De alguna forma los 5 ministerios. La mesa de los panes, el candelabro, el altar del incienso, el velo y las 4 columnas. Las primeras 5 ya las vimos. Ya vimos lo que significa la mesa de los panes, que es donde se alimentaban los sacerdotes y donde pues representa a Jesucristo, el pan de vida. El candelero, que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, los 7 espíritus de Dios, las 7 iglesias y de alguna manera la luz de Cristo, la revelación que debe haber en nuestras vidas para conocer del Señor. El altar del incienso,
que era un lugar donde que representa la intercesión de nuestro Señor Jesucristo y que de alguna forma, hermanos, también representa la oración de los santos. El incienso representa la adoración, la oración, la intercesión. Luego viene el velo que era la frontera o lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y el velo representa la carne de Jesucristo, la humanidad de nuestro Señor Jesús, que dice la Biblia que cuando el Señor muere fue rasgado el velo de arriba hacia abajo. Y hay muchos textos, o hay algunos textos que hablan específicamente del cuerpo de Cristo o la carne de Cristo como el velo. Bien, entonces nos quedó pendiente las 4 columnas. Vamos a entrar entonces de lleno al tema. Las 4 columnas, hermanos, Éxodo 26:32 dice: y lo colgará sobre 4 columnas de acacia revestidas de oro. Sus ganchos serán también de oro sobre 4 basas de plata. Estas sostenían el velo y estaban situadas entre el lugar santo y el lugar santísimo. Representaban los 4 seres vivientes que moran en la presencia de Dios. Usted sabe que esos 4 seres vivientes, uno tiene la figura de un león, el otro la imagen de un becerro, el otro como la figura de un hombre y el cuarto como un águila. Entonces, a la vez tipifican a Cristo en 4 facetas, según los 4 evangelios. Mateo como león o hijo de David. Marcos como becerro o hijo de Abraham. Lucas como hombre o hijo de Adán. Y Juan como águila o hijo de Dios. Esto es importante que usted lo tome en cuenta. La hermana Olga nos hace el favor de anotar ahí, ¿verdad? Jesús aquí está representado en 4 facetas. 1, Mateo, por ejemplo, en Mateo como león y representa a Jesús como hijo de David. Marcos lo presenta como un becerro o como hijo de Abraham. Y Lucas como hombre, que habla que Jesús es de la genealogía de Adán, es hijo de Adán. Y Juan como un águila, o sea, un hijo de Dios. Entonces, sí, está. Amén. Entonces, estas 4 facetas son interesantes, hermano. Recordemos que Jesús es el león de la tribu de Judá, de la cual desciende David. Y como hijo de Abraham, recordemos, hermanos, que del linaje de Abraham iba a descender el Hijo de Dios. De la humanidad como hijo de hombre tenía que ser, pues, descender de la genealogía de Adán. Todos descendemos de Adán, ¿verdad? O venimos de esa genealogía. Y águila, porque representa, pues, al Hijo del Dios viviente. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar y vamos a ver acá Apocalipsis capítulo 4, verso 6 y verso 7. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Es interesante, hermanos, y es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Es importante que cada uno de nosotros pidamos al Señor que abra nuestros ojos para que podamos ver hacia adelante y hacia atrás, pero también que podamos tener ojos por dentro. Eso significa, hermanos, que debemos mirar hacia el futuro, debemos mirar hacia el pasado para no olvidar de dónde nos sacó el Señor, y debemos siempre tener nuestros ojos espirituales abiertos
para analizarnos a nosotros mismos. El primer ser viviente era semejante a un león, dice Apocalipsis 4:7. El segundo ser era semejante a un becerro. El tercer ser tenía el rostro como el de un ángel, como el de un hombre. Y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Las bases estaban revestidas de plata. Estamos hablando de las 4 columnas que sostenían la cortina o el velo, que son figura, hermanos, de la redención. La plata representa la redención. ¿Ok? Significa o representa que el Señor nos compró a precio de sangre. El cobre representa juicio. Amén. Solo el que ha sido redimido puede tener comunión con el Señor. Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es importante que cada uno de nosotros sea redimido, sea lavado con la sangre de Cristo, sea comprado con la sangre de Cristo. Usted necesita recibir a Cristo en su corazón y seguidamente dar el paso del bautismo para que entonces se complete la redención en su vida. No significa que alguien que no es bautizado no va a ser salvo, pero le aseguro que el bautismo va a hacer una gran diferencia en su vida y le va a ayudar a salir de Egipto, a huir de Faraón y a caminar rumbo a la tierra prometida. Vamos a entrar entonces con la ayuda del Señor al lugar santísimo y vamos a explicar algunas cosas. Hay artículos en el lugar santísimo. Ahí se encontraba el arca del pacto y el propiciatorio. El arca del pacto era la caja hecha de madera de acacia revestida de oro, pero el propiciatorio era la tapa, lo que tapaba el arca. Éxodo 26:34, y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Aquí se encontraba la presencia de Dios, en el lugar santísimo. El arca representa la presencia de Dios. En este espacio solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Hebreos 9:6 dice, así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Hebreos 9:7, pero en el segundo tabernáculo, que también se le llama de esa forma, en el segundo, ¿cómo le llamamos? En el segundo lugar, o en primer lugar estaba el lugar santo y el segundo lugar, el lugar santísimo. Solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre. Era importante llevar, hermanos, ¿cómo decirlo? La señal en la vida del sacerdote debía llevar señal de sangre y debía llevar sangre también para ofrecer la sangre en el propiciatorio, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. O sea que era importante, hermanos, que hubiera derramamiento de sangre en el atrio, pero ya en el lugar santo y en el lugar santísimo, lo que había era, ¿cómo le llaman? Un rociamiento de sangre. Adentro se encontraba el arca del pacto y su respectiva cubierta o tapadera llamada el propiciatorio. Entonces vamos a ver el arca del pacto. Éxodo 25:10, harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. La revestirás de oro puro por dentro y por fuera la revestirás y harás una moldura de oro alrededor de ella. Además fundirás para ella 4 argollas de oro y las pondrás en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas
al otro lado. También harás varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Todo esto se hacía, hermanos, esas argollas. También se hacían unas varas para poder atravesar esas argollas. Y los sacerdotes tenían que llevar el arca del pacto en hombros, 4 sacerdotes. Por eso es que cuando David quiso llevar el arca del pacto, hermanos, de la casa de un hombre a Jerusalén, no recuerdo el nombre de esa persona, pero lo quiso llevar el arca del pacto, pero la subió en una carreta que era jalada por 2 vacas o 2 bueyes, hermanos, y cuando tropieza el arca, Usa metió la mano para evitar la caída del arca y pereció, murió. Entonces ya David, aparte que se enojó, tuvo temor y la devolvió al lugar donde estaba. Y hermanos, pero luego entendió que no era de esa forma, que esas argollas que tenía el arca del pacto tenían que ser atravesadas por unas varas. Dice, y meterás las varas por las argollas a los lados del arca para llevar el arca con ellas. O sea, hermanos, nosotros no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Tiene que hacerse a la manera del Señor. Amén. Las varas permanecerán en las argollas del arca, no serán quitadas de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás además un propiciatorio de oro puro, o sea, una tapa. Su longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Harás igualmente 2 querubines de oro. Los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín a un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos de una sola pieza. Entonces la tapa estaba de alguna manera cubierta, hermanos, la caja, el arca del pacto estaba cubierta por una cubierta de oro que se llamaba propiciatorio, y sobre ese propiciatorio estaban 2 querubines, y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Bueno, entonces esa arca del pacto consistía en una caja en forma de cofre hecho de madera de acacia, revestida por dentro y por fuera de oro puro. Dentro de ella, hermanos, dentro de esa arca se encontraban 3 testimonios. Las tablas de la ley que representaban a Dios Padre, porque fue el que dictó la ley a Moisés. Éxodo 34:1. Y el Señor dijo a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores, y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú quebraste. Fíjense qué importante que Dios le había dado a Moisés unas tablas con la ley, y Moisés se enojó con el pueblo de Dios y rompió las tablas, hermano, las hizo pedazos. Ahora el Señor le dijo, pues ahora las vas a labrar tú, y yo voy a escribir sobre esas tablas. Número 2, el maná que descendió del cielo, que representa a Jesucristo, también se encontraba dentro del arca del pacto. Ahí se encontraba el maná. Lo interesante de esto, hermanos, es que ese maná no se podría. O sea, no se pudría, pues, de pudrirse. Y resulta, pues, que cuando el Señor le decía, nadie recoja del viernes para el sábado maná porque se va a podrir, se va a enmohecer, se echaba a perder. Y cuando algunos israelitas se levantaban el sábado a trabajar en lugar de descansar, hermanos, encontraban pues el maná que estaba echado a perder. Pero este maná que estaba en el arca del pacto no se echó a perder.
¿Por qué? Porque San Juan 6:48 dice: yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Entonces ahí estaba el maná del cielo entre el arca del pacto. Y la vara de Aarón, hermano, también se encontraba ahí. Esa vara había reverdecido, había florecido, y eso representa al Espíritu Santo. Entonces, pero esas son tres cosas que estaban dentro del arca. Pero el arca en sí mismo representa al Altísimo, que contiene la plenitud de Dios. Esto es interesante, hermano. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el arca que estaba, el arca que era la misma presencia de Dios, el que representaba la presencia de Dios, es el Altísimo, el cual nadie ha visto y nadie conoce. Moisés, al que vio, fue al Padre. Abraham, al que conoció, fue al Padre. Moisés, con el que hablaba cara a cara, era con el Padre. Pero el Altísimo, hermanos, la esencia divina, Efesios 3:17, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos, mire esto, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Nosotros no conocemos la plenitud de Dios. No conocemos al Altísimo. Hay una cuadridimensión aquí, y es que ahí se encuentra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también, hermanos, la esencia primigenia de Dios, el Altísimo. Perdón, usted sabe el Salmo 91 lo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo. El Altísimo es la esencia divina. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Omnipotente es el Shaddai, es el Espíritu Santo. ¿Qué más dice ahí? Diré yo a Jehová. El tercero, hermanos, que aparece ahí, es Jehová, el Padre. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. Y esa palabra Dios es Elohim, el cual representa a Jesucristo. Ahí hay una cuadridimensión, que algún momento vamos a platicar acerca de ello. Entonces, nosotros, hermanos, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y eso no hay vuelta de hoja. Pero tenemos que analizar muchas cosas. Ahora, inciso B. En el lugar santo estaba el propiciatorio, hermanos. El propiciatorio lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 25, verso 17 en adelante. Harás además un propiciatorio de oro puro. Y ahí dice los dos querubines de oro. Ya lo leímos esto, hermanos. Y cómo iban a estar los querubines sobre el propiciatorio. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y dice Éxodo 25:22, allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Wow, Dios hablaba. Dios se manifestaba a los sacerdotes, al sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía, hermanos, que llevar en su pie amarrado digamos que un hilo, ¿verdad?
un cordón, y en sus orillas, en las orillas de sus vestiduras tenían que llevar campanas y granadas, para que mientras él estaba oficiando allá adentro se escuchara el ruido de las campanas y de las granadas. Y si se dejaba de escuchar, era que el sacerdote, el sumo sacerdote, había muerto porque estaba en pecado. ¡Wow! Eso dice mucho, ¿no? Entrar a la presencia de Dios es algo verdaderamente, digamos que no difícil, sino tampoco peligroso, sino, ¿cuál sería la palabra? Es algo delicado. Si usted no está bien, antes de participar, pídale perdón a Dios. Ahora, porque a veces participamos estando mal, practicando cosas que no debemos practicar. Pero la misericordia de Dios es grande y sigue teniendo su gracia sobre nosotros, su amor. Entonces debemos tener cuidado cuando participamos. Antes de participar, debemos pedir perdón al Señor y purificarnos. Es lo que hacía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, dije hace rato la palabra, agarraba la sangre y la rociaba en el propiciatorio. Y esa sangre era por los pecados suyos y los pecados del pueblo. Entonces, esto es interesante, hermanos. El propiciatorio era la cubierta del arca y era de oro puro. Tenía 2 querubines de oro, uno en cada extremo. Fue labrada a martillo, tipificando los dolores de Cristo en la propiciación por el pecado. Él fue nuestra propiciación y representa la misericordia de Dios manifiesta en un hombre, Jesucristo. Entonces, esto es importante. Me gustaría que me ayudaras ahí a qué significa la palabra propiciación, para que usted tenga una claridad en lo que significa esa palabra, pero tiene que ver con la misericordia de Dios. Es un acto que busca apaciguar la ira de alguien que está ofendido y reconciliarse con él. Entonces, es el acto que busca reconciliar con Dios. Así que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Él nos reconcilió con el Padre. Su sangre nos reconcilia con el Padre. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A Moisés le dijeron, hermanos, que hiciera todo y que levantara conforme al modelo que le fue mostrado en el monte un tabernáculo, y así lo hizo. Éxodo 25:40 y Éxodo 26:30 dice esto: y mira que los hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Tenemos que hacer las cosas como el Señor las dice, hermanos, no como yo quiero. Cuidado. Yo hago las cosas como yo quiero, pastor. Por favor, hágala como les dice. Hágala como se les indica. No lo haga a la manera de usted. Éxodo 26:30 dice, entonces levantarás el tabernáculo según el plan que te ha sido mostrado en el monte. El Señor le dio el modelo del cual iba a copiarse Moisés. Nosotros tenemos que llevar un modelo. Nuestro modelo es Jesucristo. Todos los detalles que le dieron era una sombra o figura del Mesías que iba a venir. Por eso cuando el Verbo se hizo carne, cuando tabernaculizó entre nosotros, hermanos, Jesucristo vino, cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él
y por su sacrificio somos santificados, somos purificados, somos consagrados al Señor. Hebreos 10:7 dice: entonces dije, he aquí yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Jesucristo vino para hacer la voluntad de Dios, el Padre. No vino para hacer su voluntad. Eso quiero que usted lo note y lo anote y se lo grabe. Nosotros no estamos para darle gusto a cualquiera o a todo mundo. Estamos para agradar a Dios. Amén. Se hacen los servicios conforme a como el Señor nos ordena o como nos ha dicho nuestro pastor. Así exactamente se hacen. Tenemos nosotros un rema, pero ese rema es para ir preparando a los hermanos para que en un momento dado puedan desarrollar un tema. Las alabanzas, la adoración deben ser cantos que nos ministran. Y como ya he dicho, ¿verdad? Procure que sean de Ministerios Ebenecer, o que Ministerios Ebenecer canta. Cuando usted escucha los cantos que entonan en los cultos de Ebenecer, quiere decir que ya el apóstol Sergio Enríquez ya los autorizó. ¿Me entiende? No, pastor, pero es que a mí me gusta ese canto, ese es a usted. Pero no se puede, no es así. Es de acuerdo al modelo que se le enseña. ¿Ok? Por favor. Y también la ofrenda, hermanos. La ofrenda es para ministrar, para enseñar por qué debemos diezmar, por qué debemos ofrendar. No es decir, no es para decirle a la gente que no debe hacerlo, sino para ministrar, para enseñar a la gente. Hebreos 10:8 dice: habiendo dicho arriba, sacrificio y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Dios no se complacía en esos sacrificios que hacía Israel en el tabernáculo, pero como era figura de Cristo, entonces dijo: he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Entonces Él quita lo primero para establecer lo segundo. Él quita entonces las figuras para establecer el cumplimiento de la ley, que es Jesucristo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. En el tabernáculo de Moisés se ofrecían cientos y miles de sacrificios. Nada más en algún momento dice la Biblia que Salomón ofreció 1000 sacrificios, hermano. Imagínense cuántos sacrificios se ofrecían o se ofrecieron en el tabernáculo, en el templo, pero todo eso tenía una figura, una sombra, y el cumplimiento es Jesucristo. Otra vez, el cumplimiento es Jesucristo. Jesucristo. Oramos y pídale al Señor: Señor, si no entiendo algunas cosas, o gracias porque le entiendo perfectamente, entonces dígale: Señor, ayúdame a que ese entendimiento, eso que he entendido, lo lleve yo a la práctica. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición, Señor, que nos das. Yo bendigo a cada hermano y cada hermana. Que sus oídos estén, Señor, circuncidados y que hayan entendido tu palabra. Padre, sella esas palabras en el corazón de cada hermano para que las aves granívoras no puedan robar la semilla, no puedan robar ese grano. En el nombre de Jesucristo. Padre, bendigo la iglesia que me ha dado a pastorear
Y bendigo cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada persona que está conectada o que escucha esta palabra. Muchas gracias, mi Señor. Amén. Bien, hermanos y hermanas, para el día de mañana, Dios mediante, vamos a tener el servicio en la iglesia. Vamos a estar trayendo un tema que tenga que ver con la proclama, ¿verdad? Probablemente el Señor ya nos ha estado enseñando el día de hoy muchas cosas hermosas a través de los pastores que están predicando en el retiro de pastores allá en Toluca. Yo iba a ir a Toluca, yo quería ir, yo deseaba ir, pero pues aparte de la economía y hay mucho frío allá, hermano. Entonces, no fui. Pero sí pedimos el permiso para estar todo el día escuchando estos temas y siendo edificado para edificar. Fui alcanzado para alcanzar aquellas cosas que el Señor tiene para mí, pero no solo para mí, sino para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, pero también para usted como hijo espiritual. Amén. Que el Señor les bendiga. Les esperamos mañana a las 5:30. 5:30 mañana. Ya se aproxima el taller de exaltación, así que prepárese. Mañana platicamos un buen rato. Dios les bendiga. Llueve, truene, relampaguee, caiga nieve o no sé. Esperamos tener servicio a las 5:30.